Hola a todos y bienvenidos a la clase 18 del curso Circuitos Discretos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la clase de hoy vamos a revisar el amplificador operacional, que es uno de los circuitos más importantes en la electrónica analógica porque tiene una gran cantidad de aplicaciones. Este circuito es el que se va a estudiar con mucha más profundidad en el curso de circuitos integrados. Entonces es importante entender qué es lo que trae dentro del circuito, porque ya en integrados creo que no se va a estudiar el circuito por dentro, solo se va a estudiar el bloque del circuito conocido como amplificador operacional. Entonces esto es el símbolo de un op amp y tiene dos entradas y normalmente tiene una única salida. Hay amplificadores diferenciales y otros tipos de circuitos, amplificadores de transconductancia y muchas otras cosas, pero esos son temas más avanzados. Por lo pronto, lo que vamos a construir es este circuito que permite realizar una gran cantidad de operaciones. Entonces, vamos a considerar lo que hemos estudiado en las clases anteriores y iniciamos con el par diferencial, donde para un par diferencial, un segundo, tengo que acostumbrarme a hacer líneas rectas otra vez. En el par diferencial lo que tenemos es, por ejemplo, v de d, un segundo para hacer espacio aquí en el escritorio, y por ejemplo tenemos dos resistencias que habíamos dicho que eran las resistencias, digamos, con transistores MOSFET. Entonces esas resistencias están aquí conectadas y tenemos transistores MOSFET en la entrada, de manera que tenemos dos entradas. Luego habíamos definido que íbamos a poner una fuente de corriente y esta es la corriente ISS. Luego en las entradas íbamos a poner una tensión de corriente directa y una tensión de corriente alterna. Entonces a esto le vamos a poner tensión de modo común y tensión de entrada 1. Y a esta le ponemos tensión de modo común y tensión de entrada 2. Es superposición, ¿verdad? Una parte es de polarización, perdón, y la otra parte es de corriente alterna. Para este circuito lo que vamos a considerar como tensión de salida es lo que se mide entre estas terminales. Y entonces esta es la tensión de salida. Y en las clases anteriores pudimos demostrar que la tensión de salida, o en realidad no es con mayúscula, es con minúscula, porque nos interesa la tensión en pequeña señal. Entonces la tensión de salida la vamos a expresar, bueno, en términos de la ganancia diferencial. Entonces la ganancia diferencial es AV en modo diferencial. Y lo que sabemos es que es menos GM por RD. GM es el GM de cualquiera de los dos transistores, porque los dos son iguales. Y entonces esto es igual a la tensión Vout 1 menos la tensión Vout 2 dividido entre la tensión Vin 1 menos la tensión Vin 2. Y este circuito, así como lo tenemos, es un circuito que se conoce como par diferencial, ¿verdad? Este de aquí es el op-amp, que es el que vamos a poner a continuación en la clase. Pero este que estamos analizando tiene un símbolo que tiene dos entradas y dos salidas. Porque la entrada es diferencial, pero la salida también es diferencial, ¿verdad? Y entonces lo que llamamos aquí la entrada no inversora y la entrada inversora, aquí tenemos la tensión Vout 1, la tensión Vout 2 y las otras dos, bueno, en el libro siguen usando Vin 1 y Vin 2. Pongámoslas así por mientras. La salida es diferencial.
y la entrada es diferencial. ¿Verdad? Entonces, este circuito no se parece tanto al de arriba. Todavía le falta un pedacito. Ok, entonces el op-amp como tal solo tiene una salida. Y tenemos que pasar de una configuración de 2 entradas y 2 salidas a un circuito que solamente tenga una salida en modo común. Lo que queremos con el op-amp es que la salida sea una función de las entradas, ¿verdad? Función de la entrada 1 y de la entrada 2. Y la función, pues en este momento todavía no la tenemos determinada, ¿verdad? Entonces aquí tenemos dos salidas por separado, pero deberíamos buscar tener una única salida. Entonces, en primer lugar, podríamos hacer algunas otras conexiones de este circuito para tratar de eliminar las resistencias, que como habíamos visto en la tarea anterior, una técnica para construir circuitos integrados es eliminar las resistencias. Y entonces podríamos colocar de este lado transistores PMOS en una configuración como la que se muestra aquí a continuación. Y luego los transistores de las entradas, que esto es un primer paso para ir construyendo el circuito al que queremos llegar. Vamos a seguir poniéndole la fuente de corriente ISS y aquí tierra. Entonces, del lado de las entradas no cambia nada. Vamos a seguir considerando que esto es tensión de modo común más la tensión VIN 1 y esto es tensión de modo común más la tensión VIN 2, ¿verdad? Sabemos que es una entrada diferencial, es decir que VIN 2 es menos VIN 1. Y luego la conexión de los transistores de arriba, vamos a empezar a ponerles nombre. Este es Q1, este es Q2 y los transistores de arriba les vamos a poner Q3 y Q4. Ahora, a estos transistores los podemos conectar de muchas formas. Una opción es conectarlos como si fueran diodos, ¿verdad? Y entonces aquí lo que estamos haciendo es reemplazando las cargas que eran RD con transistores conectados como diodos, ¿verdad? Que no era lo mismo el comportamiento porque no es exponencial, es un diodo cuadrático, pero para efectos prácticos las funciones de transferencia se ven muy parecidas. Entonces, en este circuito, ¿cómo deberíamos calcular la ganancia? En primer lugar, los transistores de arriba se pueden reemplazar por impedancias. Entonces, a partir de aquí, lo que vamos a hacer es analizar qué es lo que sucede con cada una de estos elementos en pequeña señal. El transistor de arriba, Q3, lo podemos reemplazar por una resistencia RO3 en paralelo con una resistencia 1 sobre GM3, ¿verdad? Porque está conectado como diodo. A esta terminal la vamos a conectar a tierra porque estamos en pequeña señal, ¿verdad? Luego vamos a conectar el transistor Q4 y vamos a poner RO4 en paralelo con 1 sobre GM4. Todo esto es en pequeña señal, ¿verdad? Voy a poner que esto es en pequeña señal. Cambiamos de color. Análisis de pequeña señal. Y entonces estamos considerando el efecto de modulación de la longitud de canal. El transistor de abajo, este no lo puedo reemplazar del todo porque tiene una fuente de pequeña señal en la entrada, ¿verdad? Entonces aquí tenemos VIN 1. Y el otro transistor tampoco lo puedo quitar del todo por la misma razón, tiene una fuente de pequeña señal en la entrada, VIN 2.
si tuvieran fuentes de corriente directa, ahí sí los reemplazo directamente por RO. Este es un circuito abierto, que es ISS, y luego me queda la impedancia de salida de estos transistores, que este es RO1 y este es RO2. Ok, entonces, ¿cómo hago para analizar este circuito? Aquí la idea es que la ganancia, ¿verdad? Tendríamos que calcular cuál es la tensión aquí y la tensión aquí, ¿verdad? Para encontrar cuál es la diferencia de tensión Vout, ¿verdad? Y entonces de lo que sabemos es que el circuito lo podemos partir en dos, ¿verdad? Se parte a la mitad y entonces es la ganancia de dos circuitos por separado, ¿verdad? Entonces podríamos decir que Vout 1 es menos GM1 por RO1 en paralelo con RO3 en paralelo con 1 sobre GM3, ¿verdad? Multiplicado por Vin1, porque es la tensión de salida. Entonces la ganancia es solo GM por RD, y como no tenemos RD del lado izquierdo, lo que tenemos es la impedancia que se ve en la impedancia total que se ve en este nodo, ¿verdad? Hasta tierra, y sabemos que aquí esta es la tierra del circuito, esto es VDD, ¿verdad? En corriente alterna. Pero también tenemos una tierra virtual que aparece aquí, aunque la fuente de corriente esté abierta, ¿verdad? Porque este es el nodo que hemos llamado P. Entonces, esta es la tierra virtual que aparecía en los análisis de las clases anteriores. Ok, entonces la tensión de salida 1 es esto, la tensión de salida 2 se ve muy parecida, es menos GM2 por RO2 en paralelo con RO4, en paralelo con 1 sobre GM4 por Vin2, y ahora podemos hacer el cálculo de la ganancia, ¿verdad? Finalmente la ganancia sería entonces Vout 1 menos Vout 2 entre Vin 1 menos Vin 2. Aquí el problema, ¿verdad?, es que va a quedar arriba una función de Vins, pero podemos simplificar muchísimo estas expresiones por lo siguiente. Voy a dejar este aquí hacia un ladito. Podemos considerar que los paralelos tienden a la transconductancia de GM3 y GM4, y si todos los transistores son iguales o están bien diseñados y las transconductancias son iguales, se puede establecer que GM1 es igual a GM2 es igual a GM3 y es igual a GM4. Esto es una suposición que hacemos en este ejercicio. Y entonces al final lo que nos va a quedar es que las impedancias RO1 y RO3 son mucho más grandes que 1 sobre GM3. Por lo tanto, lo que podemos escribir es que la tensión Vout1 es aproximadamente menos GM1 por 1 entre GM3 por Vin 1. Y entonces, si son iguales, esto sería menos 1. Y la tensión Vout2 sería aproximadamente menos GM2 por 1 entre GM4 por Vin 2. Y esto también aproximadamente es menos 1. Y entonces podríamos reemplazar estas cosas aquí en esta ecuación, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es que voy a copiar que esto sería menos Vin 1 menos Vin 2 entre Vin 1 menos Vin 2
¿verdad? Y ahora hay que reacomodarlo y nos va a quedar menos, y aquí puedo poner v en 1, menos y menos queda más, pero como lo estoy factorizando queda menos. Y todo esto es menos 1, ¿verdad? Entonces voy a hacerle un poquito de espacio. La ganancia de ese circuito es menos 1 y no es un buen diseño. Esto está más como ejercicio de cálculo, pero la idea de esto es que si arriba conectamos dos circuitos como diodos, dos transistores como diodos, es cierto que reemplazamos las resistencias, ¿verdad? Y podríamos reemplazar las resistencias por este tipo de transistores. El problema es que la impedancia de cada uno de estos nodos hacia arriba es muy pequeña, ¿verdad? Desde aquí hacia arriba la impedancia es muy pequeña, porque la impedancia tendería simplemente al GM del transistor, y de aquí para arriba también. Entonces, como la ganancia es, viendo la ecuación de arriba, menos GM por RD, y aquí RD es 1 sobre GM, entonces al final queda menos GM por 1 sobre GM, y la ganancia tiende a menos 1, ¿verdad? Todo este análisis así tan detallado nos lo hubiéramos podido brincar, suponiendo que no hay tampoco modulación de longitud de canal. Lo que pasa es que aquí estamos haciendo la suposición de que RO1, RO3, RO2 y RO4 son mucho más grandes que GM de los transistores. Entonces esa también la podemos suponer. Entonces suponiendo que RO es mucho mayor que 1 sobre GM en todos los casos, y de aquí es donde obtenemos estas dos ecuaciones, ¿verdad? Y esta es la otra suposición. Ok, entonces la ganancia de este circuito es menos 1, no nos funciona tan bien. Pero podemos hacer otra cosa. El problema de esta configuración es que la impedancia que se ve en estos nodos, como ya les dije, en este y en este, es muy pequeña. Y cuando considerábamos la conexión de un circuito de emisor común con un transistor arriba, ¿verdad? Recordando emisor común, lo que teníamos en mente para el circuito es que si tenemos una resistencia aquí, la ganancia del circuito está limitada, VD, RD. La ganancia es menos GM por RD. Lo que queremos hacer con un transistor ahí arriba es tratar de colocar una fuente de corriente. Entonces, una mejora consiste en utilizar VDD y aquí una fuente de corriente donde podríamos conectar un transistor. Ahora, ¿qué tipo de transistor funciona mejor? Si le ponemos un transistor N, tenemos el mismo problema, porque la impedancia de aquí hasta arriba es muy pequeña. Por lo tanto, la única forma de conectar ahí una fuente es poner un transistor P, ¿verdad? Y ponerle aquí el transistor como lo tenemos, donde este de aquí es una fuente. Vemos, ¿verdad? El gate lo ponemos a una tensión fija, entonces aquí vamos a ponerle la tensión de polarización como hicimos en las tareas anteriores, y ahora la ventaja es que de aquí hacia arriba la impedancia es solamente RO, y podemos suponer que es RO2 porque este es el transistor M1, este es M1 y el transistor de arriba es M2, ¿verdad? Entonces este circuito funciona muy bien porque lo que tiene de ganancia es menos GM, por supuesto del 1, la ganancia siempre es con la transconductancia del transistor que tiene aquí en la entrada Vin, multiplicado por entonces RO2 en paralelo con RO1, porque es lo que se ve de ahí hacia abajo.
Y la idea es siempre tener en cuenta cuál es la carga total que está en este nodo, ¿verdad? Bueno, en este de aquí sería RD en paralelo con RO1, ¿verdad? Que si no consideramos modulación es solamente RD. En este otro ahora tenemos una mejora porque lo que tenemos son impedancias, ¿verdad? Y ya estos son... Tiene razón, esto es fuente común. Pero son las mismas ecuaciones, gracias por la corrección. Ok, entonces la mejora consiste en... aquí digamos que lo vamos a dejar sin la impedancia, ¿verdad? Porque técnicamente hay que ver cuáles son los valores. RD podría ser, digamos, 1 kilo ohm o 500 ohmios. Pero la impedancia de estos transistores es muy alta, ¿verdad? Entonces lo que hay que ver es cuál es la impedancia total que está en el nodo que estamos analizando. Entonces de aquí hacia arriba es RO2 y de aquí hacia abajo es RO1, por eso la ganancia está así. Entonces lo que queremos es conectar una fuente de corriente en la parte de arriba y que el drenador de los transistores quede en la salida, ¿verdad? Este es el drenador del PMOS y este es el drenador del NMOS. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar el circuito que teníamos arriba? Ya sabemos que no podemos, ¿verdad? Voy a poner aquí conexión incorrecta, que sería con el NMOS. Que fue lo que les dije hace un rato, solo que no lo apunté. Es que creo que voy muy rápido. Si pusiera aquí un NMOS y le pongo la misma tensión de polarización, este circuito no me sirve. Mira, este aquí sí, porque la ganancia es muy buena. Este de aquí no. Porque si yo pongo aquí M2 y aquí pongo M1, y igual tengo OEIN, y aquí tengo la salida, y esto es M1. El problema que tengo aquí es que la ganancia de este circuito tiene que ver con lo que veo desde aquí arriba, que es 1 sobre GM2, y lo que veo de aquí hacia abajo, que es RO1. Obviamente es 1 entre GM2 en paralelo con RO2, ¿verdad? Pero entonces la ganancia de este último es menos GM1 por, y que tengo que poner aquí, RO1, RO2, 1 sobre GM2. Y el problema es que GM2 es muy pequeño, porque esto se aproxima a GM1 por 1 entre GM2. Entonces aquí lo que tengo es AV, que es menos 1. Y es precisamente lo que pasó en la hoja anterior, ¿verdad? Entonces, ya vimos con un ejemplo por qué es que conectar transistores como diodos aquí arriba en la carga no funciona. Pero entonces lo que vamos a hacer es hacer una conexión donde arriba pongamos una fuente de corriente con transistores PMOS. Y entonces el circuito, perdón, el circuito con PMOS como, ay, estoy fatal, como carga, se conoce como, bueno, voy a ponerle el título que está en el libro, se llama par diferencial con carga activa. Este sería el título de esta sección. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a conectar
Voy a dibujar primero el circuito y ahorita les explico qué es lo que vamos a hacer. Tendríamos VDD, pero voy a hacer una pequeña variación con respecto a lo que estamos viendo ahí arriba. Entonces tengo este y tengo este otro, ¿verdad? Que son los transistores PMOS, y de este lado vamos a poner esta conexión. Voy a terminar de completar el circuito. Aquí la fuente de corriente, ISS, y le ponemos M1, M2, M3, M4. Ahora vamos a hacer una conexión especial, porque podríamos poner los dos a una tensión de polarización fija, ¿verdad? Es decir, puedo conectar estos dos juntos, ¿verdad? Y puedo decir que aquí hay una tensión de polarización. Entonces necesitaría ponerle una fuente por aparte, que sería una fuente de tensión fija, que eso perfectamente lo puedo hacer. Lo otro que puedo hacer es, y en esto vamos aterrizando al amplificador operacional, es hacer una conexión como la siguiente. Voy a tomar de este nodo la tensión que se ve ahí en ese nodo y conecto esto aquí, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos es primero que M3 está operando como un diodo, pero solo M3, y el transistor M4 no. ¿Qué está haciendo M4? Esto debería verse de la forma que tiene este circuito, ¿verdad? M3 y M4 son un espejo de corriente, ¿verdad? Entonces lo que vamos a poner aquí es que con PMOS, M3 y M4 como espejo de corriente. Queda así. Y entonces, ¿de dónde vamos a sacar la salida? Si ya del lado izquierdo tenemos una configuración un poco extraña, ¿verdad? Bueno, no es extraña, pero del lado izquierdo ya tomamos la salida. De alguna manera, out lo pusimos ahí. El circuito lo que va a tener es que este nodo se considera la tensión de salida, y es de modo común. Bueno, voy a poner common mode, y entonces aquí tengo VIN 2 y VIN 1, y lo que está haciendo es que convierte la salida que antes era diferencial a una salida de modo común. Ok, ahora este de aquí sí es un amplificador operacional con algunas cositas que le faltan, porque le falta una etapa en la salida, pero lo vamos a detallar más adelante en la clase. Por ahora tenemos que concentrarnos en este circuito que acabamos de ver. Entonces la idea viene de ponerle las cargas arriba, ¿verdad? De poner, en lugar de resistencias, ponerle transistores. Perfectamente le hubiéramos puesto M3 y M4 solo como fuentes y ponerle una tensión de polarización fija, pero esta configuración tiene la ventaja de que la salida es de modo común. Entonces tenemos una entrada diferencial y una salida de modo común. Lo que no tenemos en este punto es la ganancia, y para calcular la ganancia lo que tenemos que hacer son análisis de pequeña señal, como en todo el curso, ¿verdad? Ya, yo sé que ya ahorita deben estar aburridos de hacer tanto análisis de pequeña señal, pero bueno, el curso es muy cargado y el curso es así. Entonces vamos a revisar qué es lo que sucede con las corrientes. Yo sé que si la tensión VIN 1 está de este lado, yo voy a poner la fuente aquí, ¿verdad? Y esto sería VIN 1, porque de este lado tengo tierra virtual. Entonces virtual ground.
Eso me va a producir una corriente en esta dirección. Y como estos dos transistores están en serie, tiene que ser la misma corriente que pase por aquí, ¿verdad? Hasta ahí todo claro. Entonces, esta corriente es la misma, porque evidentemente no hay corriente por las terminales de los gates. Entonces, I1 tiene que ver con I3, son exactamente las mismas. Esto no sucede del otro lado. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. I3 se va a replicar aquí por el principio de espejo de corriente. Entonces I4 debería ser igual a I3, porque es un espejo, ¿verdad? Pero M2 tiene una tensión Vin aquí, que es Vin 2. Y esta tensión era menos Vin 1, ¿verdad? De manera que la corriente que fluye por aquí está al revés. Aquí tengo una corriente que va en esta dirección. Y esta corriente es I2, que es igual en magnitud a I1, porque la entrada es diferencial. Entonces, no sé si me explico, pero en esta parte la corriente va al revés. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué en este nodo tenemos dos corrientes entrando y no hay corriente saliendo? Para analizar eso, lo que tenemos que considerar es que hay una pequeña corriente que pasa por las impedancias, porque para sacar la ganancia ocupamos las impedancias. Entonces, voy a hacer el dibujo del circuito equivalente, pero sí tiene que quedar muy claro por qué esta corriente está al revés, ¿verdad? El resumen es que Vin 2 está en la misma dirección, pero como sabemos que es igual a menos Vin 1, entonces la corriente que produce este transistor es el opuesto de I1, ¿verdad? I1 es igual a I2, pero tienen direcciones opuestas. Y entonces, del lado izquierdo no pasa nada, las corrientes van hasta la fuente de corriente y siguen, pero del lado derecho las dos corrientes se suman. Y todo esto es en pequeña señal, ¿verdad? Aquí puse los I con mayúscula y debería haberlos puesto con minúscula. Entonces voy a corregir esto nada más, porque es un análisis de pequeña señal. En corriente directa no aplica nada de esto que estamos hablando, ¿verdad? Esta es I1, I2, esto es I3, I4 es igual a I3, tienen la misma dirección porque es un espejo. Esto es I1 y creo que nada más, ¿verdad? Entonces de aquí lo que tenemos que hacer es el circuito equivalente. Y entonces el circuito equivalente de pequeña señal, ¿cómo quedaría? Con todo y las resistencias parásitas. Podríamos poner que este es 1 entre GM3 en paralelo con RO3, pero vamos a encontrar que tiende a 1 sobre GM3. Luego el transistor de abajo tiene entonces una fuente de corriente que es el transistor propiamente, que sería GM puro Vin, y tiene una resistencia que es RO1, ¿verdad? Y luego del otro lado tengo un transistor que tiene RO2 y también tiene una fuente de corriente. Esas son fuentes dependientes, ¿verdad? Debería haber dibujado la otra como una fuente dependiente, que es GM2. Entonces nada más voy a corregir esta para decir que es dependiente. Así. Sabemos qué valor tiene esa otra también. Luego aquí arriba tenemos otro transistor, pero este otro transistor está polarizado como fuente de corriente, ¿verdad? Y la corriente es un espejo de la corriente que pasa por el transistor 3. Entonces lo que deberíamos poner aquí es una fuente de corriente con una impedancia RO3, no, perdón, RO4,
y este nodo lo conectamos a tierra. Este a tierra, este también está a tierra. Sabemos que la corriente que pasa por aquí es I3, que es muy similar a la corriente I1. En realidad I1 es esta. I1 es GMOIN más la corriente que pase por RO1. Y del otro lado, la fuente dependiente, a esa es a la que tenemos que ponerle I3, ¿verdad? Y del otro lado, esta de aquí sería I2. Ok, entonces la cuestión es que para encontrar la ganancia, lo que tenemos que ver es qué sucede con las corrientes. Entonces vamos a poner esto de la siguiente manera. En realidad creo que podemos poner esta I1 aquí y esta I2, que es la corriente que está entregando esta fuente, que sabemos que es GM o IN2, pero es el opuesto de I1, ¿verdad? Y entonces en este nodo de aquí, que es el nodo de salida, es donde vamos a hacer la LSK con esas dos corrientes y las corrientes que pasan por el RO4 y el RO2. Entonces voy a hacer primero la LSK, que creo que es lo que tenemos más a mano. Lo que tenemos es lo siguiente: la corriente I3 entra y la corriente I2 entra a ese nodo, y tiene que ser igual a la corriente que sale. La corriente que sale es Vout entre la resistencia total que está en ese nodo, que es RO2 en paralelo con RO4, ¿verdad? Ahora, I3 e I2 tenemos que sustituirlas por de alguna manera los equivalentes. Lo que pasa es que creo que me pasé con el detalle del lado izquierdo a nivel de detalle, porque vamos a ver, la corriente I1 es la que está produciendo GM o I1. La corriente I3 es muy parecida a I1, pero no es exactamente. Y lo otro es... Sí, vamos a hacerla. Del lado izquierdo lo que tenemos es que... Bueno, sigamos con la LSK. I3 es... Vamos a hacerlo así. I3 es aproximadamente igual a I1. Y I2 es igual a I1. ¿Verdad? Para no hacer todo el divisor de tensión de corriente que está al lado izquierdo. En realidad sí lo podemos hacer. Ya me cayó, se me iluminó. Entonces vean, GM o IN1 es la fuente de corriente. Y esto tiene que ser igual a I3 más la corriente que pasa por el RO1, ¿verdad? Eso es un divisor de corriente. Igual que como hacíamos con el cascodo. Y entonces la cuestión es ver cuánta corriente pasa por un lado y cuánta corriente pasa por el otro, ¿verdad? Entonces lo que se puede observar, tal vez en este momento no, pero podríamos decir que IRO1
sería igual a gm vin. No, al revés, la que queremos es I3. Y entonces sería gm vin por la resistencia por donde no pasa entre la resistencia que queremos más la resistencia por donde no pasa. Ese es el divisor. Y en la clase del cascodo creo que hicimos esta misma operación, solo que para analizar el cascodo, donde lo que decíamos es que igual una de las dos resistencias es mucho más grande que la otra. Entonces al final, ¿verdad? Si RO1 es mucho más grande que 1 sobre GM3, sabemos que toda la corriente va a pasar por la resistencia 1 sobre GM3 y casi no hay corriente por RO1. O básicamente lo que estamos haciendo es ignorar la modulación de largo de canal en el lado izquierdo. Que creo que así se podría entender un poco más fácil. Entonces I3 sería GM Win 1, ¿verdad? Y luego la corriente por RO1 es aproximadamente 0, eso es lo que estamos diciendo. Entonces toda esta matemática es para decir que estamos ignorando este RO1 del lado izquierdo, para no ponerlo. Que aún si lo ponemos en comparación con 1 sobre GM es demasiado pequeño. De hecho ya en algún momento lo que hicimos fue ignorar esta otra, ¿verdad? Ya la habíamos quitado porque está en paralelo con 1 sobre GM3. La otra, RO1, está en paralelo con 1 sobre GM3 y también la podemos quitar. Entonces por eso vamos a desaparecer esta resistencia, ¿verdad? Y vamos a decir que es muy pequeña con respecto a 1 sobre GM3. Y entonces podemos seguir haciendo el resto del análisis. Aquí esto es... voy a apuntarlo nada más para ser consistentes y después saber qué es lo que estamos haciendo. Este es el divisor de corriente de M1 y M3. Y esta suposición la podemos hacer porque también habíamos supuesto que RO3 era mucho mayor que 1 sobre GM3 y todas están en paralelo. Y entonces esta es una de las conclusiones de este cálculo, que la corriente por RO1 tiene que tender a 0 y entonces I1 es igual a I3. Entonces con eso lo que hicimos es que I3 es I1 y I2 es igual a I1 también. I2 es igual a I1 porque tienen el porque está el hecho de que la entrada es diferencial, ¿verdad? Entonces lo que es I1 es GM o IN1 y lo que es I2 es GM o IN1 con el signo negativo, y por eso le dimos vuelta a la dirección de la flecha. Por eso es que aquí quedan sumando. Hay que tener cuidado con esos signos, ¿verdad? Si hubiéramos considerado, a ver, ¿cómo puedo hacer este paréntesis? Que esta corriente tiene esta dirección, digamos que esto es I2, lo que tendríamos que poner es que I2 es GM2 por VIN2 y al final lo que va a quedar es que VIN2 es menos VIN1 y entonces I2 es GM2 por menos VIN1 y al final I2 queda negativa, ¿verdad? Que es exactamente lo mismo, ya le di vuelta a la flecha. Entonces con darle la vuelta a la flecha no tengo problemas de signo y entonces en la LSK I3 e I2 son positivas. Si no, una de las dos me queda negativa y cuando paso de I2 a I1 ahí aparece el menos. Ok, y entonces de aquí lo que tengo que hacer es decir que de este lado tengo 2 y 1 es Vout entre R2 RO4 y luego voy a poner lo que equivale I1. I1 es GM VIN y esto es Vout entre R2 RO4. Y entonces al final, bueno, también me está faltando un signo porque aquí entra, aquí la corriente sale, me falta el menos de la ganancia. No, esta ganancia es positiva. Sí, esta ganancia es positiva. Lo tengo en el cuaderno y lo tengo en el
libro. En el libro esto está en la página 482. Entonces voy a apuntar que esto es de la página 482. El análisis que estamos haciendo no es exactamente igual, pero llegamos al mismo resultado. Y entonces lo que tenemos como ganancia es vout entre vin, que ya lo podemos despejar de aquí. Y entonces vout entre vin, por supuesto es vin 1, ¿verdad? Sería, pasamos vin y pasamos todo lo de acá. Entonces 2gm RO2 en paralelo con RO4. Y este 2 me está sobrando con respecto al del libro. Y ya les digo por qué. Porque lo que queremos es encontrar la ganancia, pero es la ganancia diferencial. Bueno, no es exactamente diferencial. Es que tenemos dos entradas, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero llegar, permítanme un segundo corregir, es a que aquí abajo tengo que tener vin 1 menos vin 2. Y la única forma de poner esa parte en el denominador es separando las entradas o manteniendo aquí entonces que esta tiene que seguir siendo I2, ¿verdad? I2. Y entonces aquí lo que voy a reemplazar es gm vin 1 más, o en realidad tengo que poner menos gm vin 2, ¿verdad? Este gm es el del 1 y este gm es el del 2, pero asumimos que son iguales. Ok, y ahora sí, el 2 que está aquí abajo viene también del punto de que estamos usando una entrada diferencial. Aquí factorizamos y entonces factorizamos gm vin 1 menos vin 2. Así es como debería quedar. Perdón por tantas correcciones. Y ahora sí despejamos y no queda este 2. Este 2 venía de esa parte de la entrada, ¿verdad? De que un lado es igual al opuesto del otro. De hecho, vean que si hubiéramos puesto vin 1 menos vin 1, me queda 2 vin 1. Y entonces de ahí es de donde sale ese 2. Pero para no ponerle el 2, vamos a dejarlo expresado así. Entonces esta es la ganancia de modo común a modo diferencial. Y este resultado es el más importante de la clase, ¿verdad? Porque indica cuál es la ganancia del circuito entre la tensión salida, que es de modo común, y la tensión diferencial, que es de entrada, ¿verdad? Y con eso tenemos el circuito correctamente analizado. Entonces, para ponerle algunos valores numéricos en contexto, porque todo este curso yo sé que es mucha álgebra. Si, por ejemplo, voy a poner aquí, es que tengo un ejemplo donde si se sabe que lambda es 0.01 voltios a la menos 1 y la transconductancia es 1 milisiemens, calcule AV del op amp. En realidad no es el op amp completo, del par diferencial con carga activa. Y entonces lo que tenemos que hacer es evaluar las ecuaciones, que generalmente siempre lo dejo sin números porque lo que interesa más es el análisis. Pero hacer las evaluaciones es lo siguiente: tendríamos que RO tendría que ser 1 entre lambda y D.
Bueno, y tampoco le estamos poniendo ID. Tendríamos que ponerle algún valor para ID. Y entonces en el problema que tengo, sí tengo ID. Vamos a poner lambda gm y le vamos a poner un valor a ID, que es la corriente de polarización. O en realidad podríamos inclusive poner ISS y le ponemos a ISS 100 microamperios, ¿verdad? Y con eso ya tenemos bien armado el par diferencial. Entonces ISS me va a afectar la corriente ID, que si están en equilibrio, entonces esto va a ser 1 entre 0.01 voltio a la menos 1 multiplicado por 50 microamperios. Y estos 50 microamperios están en toda la estructura porque es en corriente directa. Entonces voy a devolverme aquí. Esto que está hecho es solo en pequeña señal, pero en gran señal el circuito sigue teniendo la corriente de polarización toda en esta dirección, ¿verdad? CD, y en CD la corriente por M2 sigue siendo hacia abajo. No hay forma de invertir la corriente de polarización de M2, ¿verdad? La corriente que está invertida es solo la de corriente alterna, pero la de corriente directa sigue fluyendo hacia abajo. Y esto es muy importante, ¿verdad? En CD la corriente sigue yendo hacia abajo. Y entonces la corriente por los 4 transistores es la misma. Solo en corriente alterna la corriente I2 va al revés. Y solo en corriente alterna tenemos entonces la suma de corrientes en Vout. Todo esto es en pequeña señal. Pero en CD sigue habiendo corriente de CD hacia abajo. Y entonces aquí tenemos que encontrar el valor numérico y creo que por aquí lo tengo apuntado, pero no importa, podemos hacerlo directamente. Y entonces vamos a poner que es 1 entre lambda por ID, que son 50 micros. Estos son 3, 4, 5, 6, 2 megaohms. Es decir, que este transistor es relativamente bueno, ¿verdad? Como estábamos hablando del problema del examen, la cuestión es que si podemos escoger transistores diferentes para elaborar este circuito, en general vamos a escoger el que tenga el lambda más grande, porque es el que tiene las impedancias más grandes. Si utilizamos transistores muy malos, el problema es que estas impedancias van a empezar a bajar y puede que se hagan significativas, ¿verdad? Entonces de eso trataba el problema 2 del examen, de ver que si tenemos el mismo circuito, cómo escogemos entre un transistor muy bueno y un transistor muy malo. Que muchas veces en transistores discretos es lo único que podemos conseguir, ¿verdad? Si vamos y compramos un componente, ya trae un valor de lambda predeterminado, entonces cómo saber si sirve o si no sirve. Ok, y entonces ya tenemos esto. Luego tenemos que la ganancia va a ser GM multiplicado por el paralelo de RO2 con el RO4, y entonces la ganancia sería 1 milisiemens por el paralelo, que sería 2 megas en paralelo con 2 megas, es 1 mega, ¿verdad? Y esto me da una ganancia de 1000, ¿verdad? Entonces vean que es un circuito, perdón, relativamente, bueno, no puedo decir que es sencillo, pero es que yo sí lo veo sencillo. Es un circuito que tiene 4 transistores con una ganancia de 1000, que es algo que no hubiéramos podido lograr con las configuraciones anteriores, ¿verdad? Con emisor común, base común y colector común, las ganancias a las que aspirábamos eran de menos 5, menos 10, y teníamos una limitante porque la fuente de alimentación limitaba la ganancia, teníamos otras limitaciones de ganancia, ¿verdad? En cambio, este circuito tiene perfectamente la ganancia de 1000, y hay muchas mejoras que se le pueden hacer. El otro problema que tiene este circuito es que si le conectamos una carga, echamos a perder el circuito. Entonces voy a poner aquí observación. El par diferencial que se ha estudiado
funciona sin carga. Y el problema es que ese circuito, así como está muy bien, tiene la ganancia de 1000. La impedancia de salida la podemos calcular, ¿verdad? La impedancia de salida es RO2 en paralelo con RO4. La impedancia de salida sería, ¿verdad? Para ponerla aquí en paréntesis, RO2 sería 1 mega ohm, que es una muy alta impedancia de salida. Y este es el problema, ¿verdad? De hecho, esto es parte del problema. Voy a ponerlo hasta con rojo. ¿Cuál era la impedancia de un amplificador de tensión ideal? De la impedancia de salida. Vamos a repasar esto. La impedancia de salida debería ser, bueno, este circuito tiene una fuente y tiene una impedancia de salida que está aquí. Y si le conectamos una carga, ¿qué sucede con la tensión? Si esto es altísimo, esto es 1 mega ohm, y aquí le queremos poner una carga de, yo no sé, de 1K, ¿cuál es la ganancia de este circuito? ¿Verdad? Si hacemos AV, ahora tendríamos GM, y aquí tenemos RO2 en paralelo con RO4 en paralelo con RL, porque es toda la impedancia que está en la carga. Entonces AV me queda como 1 milisiemens para poner los números anteriores, y aquí tengo 2 mega ohms, 2 mega ohms y 1K. Evidentemente esto tiende a 1 milisiemens por 1 kilo ohm, que es la impedancia más baja. La ganancia tiende a 1. Entonces, ¿qué pasó con los 1000? Los perdimos, ¿verdad? Y eso es un gran problema. De hecho, yo creo que, a ver, sí, está bien analizado. Es que esto es un divisor de tensión, ¿verdad? Y si hacemos 1 mega y 1K, no va a dar 1. Bueno, sí va a dar 1, porque aquí lo que tenemos es 1000 por la tensión de entrada, o por la diferencia de las tensiones de entrada. Esta es esta fuente de corriente, ¿verdad? Esta fuente de tensión. Entonces ahí tenemos 1000, y de ahí es de donde sale que del divisor de tensión tenemos también una pérdida de 1000. Entonces terminamos sacando solamente una ganancia de 1. Y eso no funciona. Entonces, para mejorar este circuito, lo que tenemos que hacer es finalmente conectarle una etapa de salida, y eso es lo que se conoce como el amplificador operacional. Entonces, amplificador operacional completo. Y por supuesto, esto es uno muy sencillo. Hay muchísimos amplificadores, y en un momento les pongo cómo debería ser el circuito completo. Entonces voy a dibujarlo, ¿verdad? Tendríamos que poner tensión de alimentación, VDD, y de este lado vamos a poner el par diferencial con carga activa, que fue el que acabamos de estudiar. Entonces aquí queda así, de este lado queda hacia acá, estos dos van juntos, este lado va con este, aquí esto es un solo nodo. Luego de este lado tenemos los transistores de entrada, y por supuesto todo esto se puede hacer con BJTs, ¿verdad? Donde el análisis pues es un poquito más desarrollado, porque los BJTs tienen una resistencia RP adicional. Aquí tenemos la fuente de corriente, ISS, y tenemos tensión de entrada 1, tensión de entrada 2 y tensión de salida, perdón. Y a este circuito entonces le vamos a conectar una etapa de salida. Las etapas de salida son lo último que vamos a ver en el curso, pero me hubiera gustado verlas antes. El problema es que
el curso tiene demasiada materia. La tapa de salida que vamos a conectar por el momento es un seguidor, porque el seguidor tiene una impedancia de entrada muy alta, que es lo que necesitamos para hacer un buen acople, y una impedancia de salida muy bajita, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos una corriente de polarización para el circuito seguidor, y este sería el mismo VDD, y de aquí vamos a tomar la tensión de salida, y esto es Vout, que la idea es que este circuito de la derecha sea un seguidor de fuente, ¿verdad? Con la ganancia aproximadamente igual a 1, y en este nodo tenemos una tensión Vx, que es la misma que va a pasar a la salida, ¿verdad? Es Vx por 1, y de este lado es un par diferencial con espejo o con carga activa, que así es como se llama en el libro. Este es en resumen el amplificador operacional, y ahora necesitamos también construirle la parte de la polarización a todos estos transistores, porque el circuito necesita polarización. Entonces lo que vamos a hacer para construirle la polarización es que vamos a reemplazar, bueno, ya este está polarizado, pero vamos a reemplazar la corriente ISS y la corriente de este lado, ¿verdad? Que podría ser IS de salida, si este sería M5, IS5, y este sigue siendo M1, M2, M3 y M4, ¿verdad? Y entonces reemplazamos las corrientes por transistores, y eso lo podemos hacer con un espejo de corriente, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí amplificador operacional con polarización MOS. Voy a traerme el circuito y le voy a seguir haciendo las modificaciones, ¿verdad? Y entonces, en lugar de poner IS5 e ISS, vamos a poner una corriente de referencia. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. De este lado ponemos, ven, los circuitos ya se están haciendo cada vez más grandes. Yo les dije al inicio del curso que entre más avancemos, los circuitos van a ser cada vez más grandes. Ok, entonces de este lado vamos a poner una fuente de corriente de referencia, que en este caso no es una fuente muy precisa, pero no importa. Vamos a poner aquí un transistor conectado como diodo, y a este transistor le vamos a establecer una relación W entre L que nos dé una corriente de referencia. Aquí esta resistencia le vamos a llamar solo R, y aquí vamos a poner un transistor NMOS, porque no me queda horizontal, ya, conectado como diodo, evidentemente para formar un espejo. Entonces a este le vamos a definir, le vamos a llamar, no, perdón, no le pongamos nombre todavía. Y de este lado, por supuesto, entonces vamos a poner espejos de corriente. Por eso era importante revisar espejos de corriente antes de ver este circuito. Este lo conectamos aquí, me pasé un poquito, voy a tratar de alinearlo así, y M5, luego vamos a ponerle M6, M7. De este otro lado también voy a ponerle un transistor conectado como fuente de corriente, y la corriente la sacamos del mismo espejo para no hacer otro espejo y necesitar otra corriente de referencia. Entonces este de aquí va a estar conectado
a esta misma terminal. Entonces voy a hacerlo por aquí, así. A este le voy a llamar M8 y este es M9. Ok. Entonces M9, la función que tiene es de establecer una corriente de aquí que se llama corriente de referencia. M6 es el transistor de referencia. M7 y M8 son los transistores del espejo, y entonces tendríamos que definirles W entre L del transistor 7 y W entre L del transistor 6 en relación con W entre L del transistor 5. Perdón, le puse los números mal. Este es el 8 y este es el 6. ¿Verdad? Entonces de estas relaciones vamos a poder hacer la corriente que necesitamos. Y podríamos ponerle entonces una corriente IREF del valor que queramos, digamos 100 micros, y le ponemos a M7 los 100 micros que estábamos hablando hace un rato. Entonces tendríamos 50 micros y 50 micros por cada una de las ramas, ¿verdad? Y luego a M8 sí hay que dimensionarlo un poco distinto, y de eso nos vamos a encargar en la segunda tarea del curso. Entonces la segunda tarea del curso es básicamente este circuito, así como está, obviamente con todas las instrucciones que les voy a dar, para tratar de calcular cuáles son las dimensiones de los transistores. Igual que hicimos con la primera, hay que hacer con este otro circuito, y me parece muy importante porque de verdad este circuito, el amplificador operacional, es la clave de todo el curso que sigue. Y en el curso que sigue yo creo que no se ven a nivel de transistores, tiene muy poquitos transistores el curso de integrados. Espero, no, bueno, depende con quién lo lleven. Entonces, aquí tenemos el circuito completo, y a este circuito le podemos también calcular la ganancia, que básicamente es la misma, ¿verdad? Sería la ganancia de la etapa del par diferencial con espejo, que sería GM multiplicada por R2 entre R4, ¿verdad? Vx es GM R2 entre R4. Voy a poner aquí tal vez con verde, que Vx es GM RO2 RO4, y de aquí lo que tenemos es que la tensión de salida es, bueno, esto es Vx entre Vin, ¿verdad? Vin 1 menos Vin 2 para ser más formales, y esto sería Vout entre Vx, y sería por supuesto Gm ahora del transistor 5 por R o, esta es un poco complicada, RO8 con RO5, que es la impedancia que se ve desde el nodo de salida, entre 1 sobre Gm, de hecho no es Gm5, perdón, porque es un seguidor. RO8 entre RO5 es la impedancia que se ve de la salida a tierra, y esto más R8 RO5, que como todo esto es mucho más grande que 1 sobre GM, esta ganancia tiende a 1, ¿verdad? Y entonces la ganancia ya la tenemos analizada. Ahora, el único problema que tiene este circuito es, bueno, ya es un circuito muy bueno, ¿verdad? Estamos viendo circuitos bastante avanzados. Tiene un pequeño problema con el transistor M7, porque el transistor M7 tiene una impedancia también, y el problema es que M7 está siendo usado para polarizar esta configuración. Entonces ya habíamos hablado de que este circuito amplifica muy bien las señales diferenciales, es decir, Vin 1 y Vin 2, si son diferenciales las amplifica muy bien. Si Vin 1 es igual a Vin 2, el circuito las elimina, ¿verdad? Porque las señales de modo común se eliminan. Lo que pasa es que ponerle una tensión aquí a Vin 1 y Vin 2 de corriente directa debería hacer que el circuito se polarice de la misma manera a la izquierda y a la derecha, y no debería cambiar muchas cosas. El problema es que la tensión de directa de este nodo
también sube o también baja si cambiamos la tensión de modo común. Y entonces el problema que tenemos es que eso afecta y produce un fenómeno que se llama ganancia de modo común. Entonces, para estudiar la ganancia de modo común, voy a volverme un poquito y lo que voy a hacer es lo siguiente. Supongamos que tengo un circuito. Ahora voy a dibujarlo con el otro transistor. Voy a volverme a un circuito que tenga RC aquí arriba y RC aquí arriba, y pongo aquí los dos transistores en la entrada, polarizados por supuesto por un transistor como espejo de corriente. Entonces este me lo llevo para acá, aquí pongo el espejo de corriente, tengo que ponerle esta terminal y aquí tenemos corriente de referencia. Esta es la entrada 1, esta es la entrada 2, pero aquí tenemos tensión de modo común y tensión de modo común, ¿verdad? El transistor de aquí abajo tiene una impedancia RO. Y entonces el problema es que si... Vamos a ver, voy a retenerlo un poco. Vamos a ver. Si se usa una fuente no ideal, el problema es que y si USM aumenta, ¿verdad? Técnicamente no debería suceder nada, porque USM que aumente lo que hace es que aumenta la corriente por los dos lados, ¿verdad? Aumenta la corriente por la rama de la izquierda y por la rama de la derecha. Bueno, en teoría no debería suceder nada. Espérense para ordenar las ideas. Voy a poner primero con una fuente ideal. Entonces, si USM sube, la tensión en el nodo P debería subir, ¿verdad? Para que los transistores mantengan una tensión base emisor constante, ¿verdad? Y entonces la corriente por el espejo, ¿cómo puedo ponerle aquí a este transistor? Este es Q, ¿verdad? Q mirror y este de Q ref. Entonces la corriente, o tal vez para ponerlo de manera que se relacione, esto es QEE. Entonces la corriente IEE debería mantenerse constante. Eso es lo que esperamos. Ahora, en una fuente de corriente no ideal, entonces esto va a hacer que la tensión del nodo P aumente. La tensión base emisor debería mantenerse más o menos constante. Entonces eso puede que funcione. Pero si la tensión del nodo P aumenta, la corriente por RO aumenta también. Y entonces la corriente IE aumenta ligeramente, ¿verdad? Y si la corriente IE aumenta, eso implica que la corriente por Q1 aumenta y la corriente por Q2 aumenta también, donde Q1 es este y Q2 es este. Si la corriente aumenta, la tensión base emisor tiene que disminuir, tiene que aumentar también. Entonces ahí hay un punto de equilibrio. Pero también si esa corriente de polarización aumenta, lo que va a suceder es que la tensión
en el colector del transistor 1 disminuye, porque es la corriente de Q1, bueno, la tensión del colector es VCC menos IC por RC. Entonces esta disminuye y la tensión por el colector 2 disminuye. Entonces el problema es fundamentalmente, que si el espejo tiene una componente RO, o bueno, está hecho con transistores reales, la corriente IE no es tan estable en comparación con esta que está aquí, que esto sí es muy bueno, ¿verdad? En el caso ideal, la corriente IE sí es constante para todo, ¿verdad? En este, VC1 y VC2 no van a ser iguales. Y entonces esto se vuelve todavía más crítico si lo que tenemos arriba no son en RC, sino que es un transistor con una impedancia muy alta. Porque del lado izquierdo teníamos un transistor conectado como diodo, y del lado derecho teníamos un transistor en conexión de espejo, ¿verdad? Entonces, como ya tenemos cierta asimetría en el circuito, ¿verdad? Si el circuito es asimétrico, porque aquí arriba tenemos un circuito que ya no es tan simétrico, ¿verdad? Y eso es un problema que tiene la configuración que estamos hablando. Entonces, del lado izquierdo vamos a tener una tensión que no es la misma que del lado derecho, aunque tengamos el mismo momento en la tensión de modo común. Entonces, la tensión de salida 1 va a ser distinta a la tensión de salida 2 en corriente directa. Y entonces eso lo que me produce es que si la tensión de modo común aumenta por igual de los dos lados, como el circuito está un poco desbalanceado, eso me produce una tensión de salida, ¿verdad? Distinto de cero. Y entonces podemos definir que la ganancia de modo común, la ganancia de modo diferencial ya la teníamos, ¿verdad? La ganancia de modo diferencial era GM por las impedancias que estén ahí arriba, ¿verdad? Entonces sería RC. El menos y el más se lo podemos omitir, ¿verdad? Entonces digamos que aquí sería la magnitud nada más de la ganancia diferencial, para no hacer mucho enredo. La ganancia de modo común sería el cambio en la tensión de salida entre el cambio, vamos a ponerlo así, cambio en la tensión, no, es que no es exactamente, sí, podríamos poner cambio, tensión de salida, cambio en la tensión de modo común, porque entonces, a pesar de que pongamos la tensión de modo común de los dos lados, vamos a tener este problema de aquí, ¿verdad? Y entonces en un circuito que puede tener, por ejemplo, ruido de CD, como por ejemplo si la tensión de modo común tiene rizo, ¿verdad? Entonces esto es un problema, porque VCM puede tener rizo, por ejemplo, que no estaría, o bueno, que estaría siendo amplificado. Y aparece en V out. Entonces el circuito no es tan perfecto como queríamos, ¿verdad? Lo que queremos es que las señales que son comunes se eliminen, pero siendo que el circuito ahora tiene una pequeña asimetría aquí arriba, a pesar de que la fuente de corriente trata de mantener la corriente igual del lado izquierdo y del lado derecho,
Los transistores, por más exactos y por más similares que sean, siempre tienen diferentes asimetrías, y eso también depende de la posición hasta en la que se fabrican en un circuito integrado, ¿verdad? No es lo mismo un transistor que esté en el centro de la olea que uno que esté en las esquinas. Eso también se hace una simulación que se llama Monte Carlo. Entonces los transistores son diferentes, tenemos ganancia de tensión, y entonces una tensión que aparezca común a los dos lados, por ejemplo si tenemos rizo y el rizo es común de los dos lados, no se estaría cancelando, ¿verdad? Esta sería la tensión de modo común y la tensión de modo común del lado izquierdo y del lado derecho son iguales, pero esto produciría que Vout tenga una componente también de rizo que esté amplificado, que sería ACM por la tensión de modo común. No sé si se entiende. Entonces el problema es que en la salida aparece el rizo. ¿Verdad? Debería cancelarse. Pero aparece en la salida. Y hay un parámetro muy importante de los amplificadores, que ese creo que sí se ven integrados, pero vamos a introducirlo aquí, que se llama el Common Mode Rejection Ratio. Es Common Mode Rejection Ratio, que en español es la razón de rechazo del modo común, y es un parámetro importante a la hora de caracterizar amplificadores. Ya sabemos que la ganancia, la impedancia de entrada, la impedancia de salida, todos son interesantes, todos son importantes. La razón de rechazo del modo común también es un parámetro de los amplificadores, y es la ganancia diferencial entre la ganancia de modo común menos la ganancia diferencial. Y es un parámetro que, como les dije, caracteriza a los amplificadores, y deberían estudiarlo en circuitos integrados. Entonces por ahora es solo para dar el origen físico de este parámetro, y hay muchos otros. Está el slew rate, que es qué tan rápido puede cambiar la salida ante un cambio en la entrada. Hay varios parámetros de amplificadores. Después tenemos margen de fase, margen de ganancia, que eso los vamos a ver en algún momento, pero bueno, poquito a poco, un circuito a la vez. Ok, tenemos entonces este circuito. Ya dijimos que es un muy buen circuito, tiene muy buena ganancia, tiene un pequeño error en modo común, ¿verdad? Que significa que si le aplicamos entradas iguales no las va a filtrar tan bien. En realidad sí las filtra bien, pero habría que calcular cuánto es esta razón de rechazo de modo común. La ganancia de modo común es típicamente muy pequeña, ¿verdad? Entonces el parámetro va a tender al 100%. Si no es 100%, entonces tendríamos un circuito que no es tan bueno ante señales comunes, ¿verdad? En el caso ideal este parámetro es 1 o 100%. Ok, entonces ahora vamos a estudiar algunas aplicaciones y ya casi terminamos con esta parte. Entonces, solo a manera de introducción, vamos a ver las aplicaciones de los amplificadores operacionales, que esta sería una introducción al curso de circuitos integrados. Que es el curso que sigue. Entonces yo les dije que si tenemos un circuito que
le vamos a poner aquí el triangulito y vamos a considerar que no importa cómo sea este circuito, va a tener dos entradas. Bueno, las podemos conectar en realidad así. Hay que después asociar cuál entrada es cuál, etcétera. Pero lo que queremos hacer es usarlo para algunas cosas prácticas. Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, que esto es vout, y a la entrada le voy a poner una fuente de tensión aquí, que le voy a llamar VI, y de este lado voy a conectar lo siguiente. Voy a conectar una resistencia. Estas resistencias me quedan horribles, perdón. A esto le voy a llamar R1 y le voy a poner aquí R2. Entonces este circuito, así como está, es muy interesante y lo van a analizar después. Se llama un amplificador no inversor. La característica que tiene es que la entrada se aplica a la terminal no inversora, y la ganancia de este circuito, que sería VO entre VI, es 1 más R2 entre R1, sin importar lo que tenga el amplificador por dentro. Eso es muy importante. No importa lo que tenga este amplificador adentro, cuántos transistores, si es un amplificador como este, que tiene, no sé, tiene 9, o si es uno de Texas que tiene 30 y resto de transistores, para efectos prácticos no interesa. La ganancia es 1 más R2 entre R1, siempre. Y entonces, con solo ajustar R1 y R2, podemos definirle la ganancia de manera muy precisa. Es una grandísima ventaja. Y así podemos tener muchos circuitos diferentes. Entonces, digamos que tomamos este circuito, le damos vuelta. Entonces voy a copiarlo aquí. Voy a poner aquí la ecuación de la ganancia, que va a ser diferente. Ahora voy a quitar la fuente de aquí y la pongo en esta terminal. Es lo único que voy a hacerle. Y bueno, la tierra la voy a conectar aquí. Entonces, solo dándole vuelta a la terminal en donde se conecta la fuente, vean que es el mismo circuito. La ganancia ahora es menos R2 entre R1, y por eso se llama amplificador inversor. Porque invierte la fase de la señal. Y de nuevo, para establecer una ganancia, si queremos que la ganancia sea, no sé, 10, o que la ganancia sea 5, no importa. Lo único que tenemos que hacer es ajustar los valores de las resistencias. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Digamos que queremos un seguidor. Entonces vamos a hacer un amplificador seguidor. Y para este circuito lo que vamos a hacer es que vamos a copiar el componente, ¿verdad? Y vamos a ponerle de la tensión de entrada simplemente a esta terminal, pero a la salida vamos a conectar el circuito de esta manera. Esto que estamos haciendo de conectar la salida a una de las terminales de entrada se llama retroalimentación. Y de hecho el último examen del curso trata sobre retroalimentación. Entonces vamos a ver por qué en algunos circuitos la ganancia depende solo de los componentes externos y no depende de lo que tengamos ahí adentro. Entonces en este caso AV, que es VO entre VI, es igual a 1. Y ese circuito deja pasar lo que tenga en la entrada, que es muy bueno porque la entrada es un par diferencial, es decir, la impedancia de entrada es infinita, y la salida debería tener alguna configuración en la salida como esta, por ejemplo, que tiene una impedancia de salida baja. Entonces es un buen acople de impedancias.
Pero no solo eso, sino que este circuito nos permite hacer otras cosas. Por ejemplo, digamos que queramos sumar entradas. Vamos a hacer un amplificador sumador. Y entonces yo voy a tomar el circuito inversor. Déjenme ver, sí, el amplificador inversor. Voy a copiar este, pero me lo voy a traer para acá. Y en lugar de ponerle de este lado una sola resistencia, voy a ponerle varias entradas. Y aquí a esta resistencia le voy a llamar RF, que es la resistencia de feedback. Que feedback es retroalimentación. Entonces aquí lo que voy a hacer es que en esta misma terminal voy a colocar, espérense para ver cómo lo armo. Conecto una resistencia y una fuente, pero después de aquí voy a ir conectando otra resistencia y otra fuente, y puedo seguir un poquito más. En realidad puedo hacer esto con todas las fuentes que quiera. Y entonces las voy a llamar V3 y esta R3, esto es senoidal. Luego a esta le voy a llamar V2, esto es R2, y a esta, por supuesto, R1, V1. Entonces este circuito tiene una tensión de salida que es igual a menos, porque partimos del amplificador inversor, y aquí vamos a poner RF entre R1 por V1 más RF entre R2 por V2 más RF entre R3 por V3. Y entonces, si todas las resistencias son iguales, el circuito lo que tiene es que VO es igual a menos V1 más V2 más V3, y entonces la tensión de salida es una suma de las tensiones de entrada, que es un circuito muy útil, ¿verdad? Ya podemos hacer sumas. Si queremos hacer restas, bueno, invirtamos una de las señales de entrada, entonces antes le ponemos un inversor a una de estas entradas, ¿verdad? Entonces ya tenemos un circuito que permitiría hacer restas. Y no solo eso, podemos hacer derivadas. Entonces podemos tener un amplificador diferenciador y por supuesto también podemos hacer integrales. Entonces rápidamente, solo para copiar el circuito y que no se queden con las ganas de verlo, este es VI. Tenemos ahora un condensador que se llama C y una resistencia a la que vamos a ponerle R, y aquí tendríamos que colocar, bueno, ya no estoy usando la regla, colocar el circuito, que es el mismo circuito en todos los casos. Vean que puede hacer un montón de operaciones, por eso se llama operacional, porque permite hacer muchas operaciones. De este lado a tierra, de este lado lo conectamos así, y ya tenemos la tensión de salida, que es VO. Este circuito tiene una tensión de salida que es menos R por C por la derivada de la tensión de I, la tensión de entrada, entre el tiempo. Entonces es un circuito que permite hacer derivadas, y si le damos vuelta a los componentes tenemos un circuito que integra. Entonces prácticamente el amplificador integrador es un circuito donde en lugar de
condensador, vamos a poner resistencia y en lugar de resistencia condensador. Y entonces aquí tendríamos R, aquí tendríamos C y la tensión de salida. Esta es un poquito más larga porque depende del valor inicial. Sería menos 1 entre RC por la integral desde 0 hasta t de VI de t dt más V o de 0. Esta es la tensión inicial que tenía la salida. Este amplificador hay que resetearlo de vez en cuando queremos empezar la integración desde 0, pero no es problema, nada más descargamos el condensador. Y básicamente con un solo chip, porque esto viene un solo encapsulado, podemos hacer todas estas operaciones y eso es una gran ventaja, ¿verdad? Voy a acomodar esto porque me sobra espacio. Ok, entonces pensando en esto, lo que vamos a hacer es estudiar algunos circuitos integrados comunes. Ya esto es a manera de contexto, esto normalmente no entraría en el examen, pero al final sí quiero poner cuál es el circuito que vamos a poner en la tarea. Todavía no lo vamos a dejar porque todavía están haciendo el examen, pero la vamos a dejar en el momento correspondiente. Entonces lo que vamos a ver son circuitos integrados comunes en la industria. Entonces el circuito integrado LM741, que hay muchos otros circuitos. Está el 741 es el modelo y LM es el fabricante a veces, ¿verdad? Entonces LM puede que lo fabrique Texas y si es otro modelo entonces lo fabrica alguna otra compañía. Y aquí lo que voy a traer es de una de las clases anteriores, porque todo esto es del semestre pasado. Voy a traerme ¿verdad? Este es el circuito integrado LM741. Entonces vamos a ver, tiene 20 transistores y lo que nos interesa es más o menos ver qué es lo que está haciendo cada uno. Entonces de este lado lo que tenemos es tensión VIN 1 y de este lado la tensión VIN 2 y esta es la entrada del par diferencial. Nada más que vean que está al lado de arriba. En los circuitos que estábamos estudiando nosotros teníamos entonces la entrada como del lado más cercano a la terminal de tierra. Tenemos tensión positiva y tensión negativa de alimentación, ¿verdad? Entonces esto podríamos llamarle VCC y a esta le podemos llamar VEE. Y entonces de este lado lo que tenemos es un par diferencial NPN, que está formado por Q1, Q2, Q3 y Q4, ¿verdad? Entonces podría poner esto así en una cajita. Este de aquí es el par diferencial. Ahora Q8, Q9 son polarización, ¿verdad? Aquí arriba tenemos un espejo de corriente, ¿verdad? Y de este otro lado también Q3 y Q4 están conectados como espejo de corriente, ¿verdad? Luego algunas otras cosas que tenemos es que la tensión de salida la vamos a tomar desde aquí. Esto es Vx, que es similar al Vx que vimos en el curso, y esto va a pasar a una etapa de salida. Entonces de este otro lado también tenemos otro espejo de corriente, ¿verdad? Aquí formado por Q12 y Q13. Y en medio, para relacionar la corriente entre Q9 y Q12, tendremos aquí otro circuito pequeñito, que este no lo estudiamos en el curso, pero hay mucha literatura al respecto. Entonces, como les dije, la idea es más o menos ver qué función tiene cada uno de estos transistores. Este de aquí también es un espejo, pero se llama diferente. Esto es un espejo de Whitler.
y también estaría copiando una corriente hacia el otro lado. Luego tenemos Vx, ¿verdad? Que tiene que ver con la ganancia diferencial. Y en este lado Q15 y Q17, con las resistencias y estas otras cosas, son lo que se conoce como un par Darlington, que bueno, ya tienen uno en el examen también. Entonces, esto de aquí es un amplificador de alta ganancia, que sería un par Darlington, solo que este es puramente bipolar. Y después hay algunas otras cosillas que bueno, no interesan tanto. La etapa de salida aquí tiene un transistor NPN arriba y un transistor PNP abajo, y eso es lo que se conoce como una salida push pull, que la vamos a ver hacia finales del curso, porque está conectada más o menos al revés de como siempre hemos visto los transistores. Siempre el PNP lo ponemos cerca de VSC y el NPN cerca de la tierra. Esto está al revés, pero es por eso, porque se llaman push pull. Y este circuito que está aquí en medio con Q15 y la resistencia R9, y en realidad junto con Q14 también, es un circuito de protección de cortocircuito. Que también la vamos a ver en las etapas de salida. Básicamente lo que está haciendo es que la tensión Vx se amplifica con este amplificador. En el nodo de aquí vamos a tener una ganancia alta, esa tensión va a aparecer aquí, digamos Vx2, y entonces Vx2 va a pasar a la salida. Más o menos, vean que de este lado también habría tensión para el transistor de abajo, entonces están relacionados. Pero entonces el transistor Q14 enciende y va a producir una caída de tensión aquí en esta resistencia. Si la tensión es relativamente baja, este transistor no va a tener 0.7 en esta unión. Entonces digamos que este transistor no cuenta para efectos prácticos cuando cuando el circuito opera como es debido. Pero si hacemos un cortocircuito en la salida y entonces digamos que la salida la ponemos a tierra, esta tensión va a ser más alta y más alta porque va a haber mucha corriente, estaría el transistor con la salida hacia tierra, ¿verdad? Y entonces la tensión en este transistor, en esta resistencia, perdón, va a hacer que este transistor se encienda. Si este transistor se enciende, pone en corto este punto con este punto y entonces apaga esta unión. Y lo que hacemos es que apagamos el transistor Q14 y desconectamos esta línea. Y pasa algo parecido con la parte de abajo. Entonces esa es la protección de cortocircuito, y más o menos este es el circuito integrado 741. No lo vamos a estudiar con todos los detalles del mundo, ¿verdad? Porque este circuito habría que sentarse y analizar etapa por etapa qué es lo que está haciendo cada uno de los 20 transistores, pero es para que se lleven un ejemplo de qué es lo que tiene un amplificador operacional como este, ¿verdad?, por dentro. Entonces adentro puede haber 20 transistores que no interesa, porque el circuito desde afuera lo que estamos viendo es que tiene después hay que ver ganancia de lazo abierto y esas cosas, pero la ganancia de estos circuitos está definida por los componentes y no está definido por lo que tenga el circuito por dentro, y eso es una grandísima ventaja porque entonces no necesitamos saber tanto de circuitos discretos cuando armamos algo con circuitos integrados, ¿verdad? Ya la parte de los transistores la podríamos dejar atrás. Hay otros circuitos muy populares, entonces lo que vamos a poner es aquí solo como referencia el op amp LM
386, que este es para aplicaciones de, creo que lo venden para aplicaciones de audio, que es este que tenemos aquí, así. Y es un circuito parecido. En la entrada tiene transistores Darlington, que son estos de aquí. Tiene la entrada diferencial, ¿verdad? Entonces todo esto es el par diferencial. Los transistores de aquí arriba son la entrada, y estos transistores de aquí son la carga como espejo de corriente, ¿verdad? Carga como espejo. Y luego tenemos una resistencia y una configuración aquí de salida un poco curiosa también, ¿verdad? Y tendríamos la tapa de salida. Aquí tendríamos su in, creo que esta sí es su in 2 y esta es su in 1, porque tenemos esta como signo positivo y la otra como signo negativo. Tengo que revisar bien el signo. Ok, y finalmente voy a cerrar con el par diferencial que tendríamos que resolver en la tarea, que todavía no la voy a dejar, como les dije, para dar tiempo a que terminen el examen y descansen por lo menos una semana. Hay que seguir el cronograma que teníamos. Entonces la tarea creo que estaba para esta semana 9, creo. Tengo que revisar las semanas para ver cuál es la semana en la que toca dejar la tarea. De la tarea, bueno, en realidad creo que no hace falta tanto discutirla. Lo que vamos a hacer es lo que ya les dije. Vamos a montar este circuito que está aquí, que es el amplificador operacional, con la parte de polarización. Aquí a esto le falta también, por supuesto, la tensión de modo común y la tensión de modo común, que se la vamos a poner de alguna manera con un circuito de polarización. Y creo que básicamente eso es. Entonces de adelanto esta es la tarea, pero las instrucciones se las paso más adelante. Ok, qué montón de transistores vimos hoy. Vamos a quedar con la clase aquí. Les agradezco otra vez la participación. Gracias a los poquitos que se conectan. Hoy somos 8. Y nos vemos en las clases de la próxima semana. Hasta luego.